¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver ahora este circuito. A ver, ¿qué dice por aquí las indicaciones? Hallar la corriente I, esta corriente de acá, y la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, entre estos dos puntitos, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos eso, dice que también debemos determinar la potencia consumida o entregada por la fuente de 4 amperes, por esta fuente de corriente. Esta fuente de corriente no sabemos si entrega o consume potencia, justamente debemos calcular su potencia y saber qué está haciendo. Bien, entonces, a ver, revisemos un poquito el circuito. ¿Cuántas mallas tenemos en este caso? A ver, aquí hay una malla, ¿cierto? Una malla, recuerda, es cualquier trayectoria cerrada. Esto es una malla. Aquí también hay otra malla, ¿cierto? Se acaban dos mallas. Aquí hay otra malla, 3 mallas, y aquí hay otra malla, 4 mallas. Donde revisando podemos observar que se conocen algunas corrientes, como por ejemplo la corriente que está acá, la corriente que está acá, la corriente que está acá. Como me piden hallar básicamente esta corriente, la idea es completar aquellas partes del circuito donde no hay corriente con una corriente y esa corriente considerarla como una nueva incógnita, la cual tendrá que resolverse para poder determinar las incógnitas que proporciona el problema, en este caso I y esta diferencia de potencial. Ya, pero como también sugerí en otros videos, lo recomendable es no llenarse de incógnitas. Lo recomendable es expresar estas nuevas corrientes que serían como incógnitas en función de los datos del problema o de las corrientes ya conocidas. Por ejemplo, la corriente que está por aquí sería una incógnita, ¿no es cierto? Porque no la conozco. Pero para no considerarla una nueva incógnita, esta corriente yo puedo expresarla en función de esta corriente y esta corriente. Solamente me basta con analizar este nodo. Vamos a llamar a esta corriente IX, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué forma tiene. Seguramente al ojo ya te diste cuenta qué forma tiene IX. Básicamente IX es 2 menos I, ¿cierto? Si no lo ves así al ojo, no hay problema. Puedes llamarle a este nodo el nodo A y planteamos por aquí, ¿de acuerdo? Planteamos primero para el nodo A, planteamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Mira. Para este nodo A me doy cuenta que estoy ingresando una corriente de 2 amperes. 2. Para este mismo nodo me doy cuenta que están saliendo estas dos corrientes. Por lo tanto, por aquí sería I más IX. Y de ahí te das cuenta entonces que ya conoces IX, que es igual a 2 menos I, justamente como había mencionado antes, ¿no? Estas cositas recuerda que se pueden hacer simplemente observando. Lo único que tienes que garantizar en el circuito es que esta corriente que ingresa es igual a la suma de estas dos corrientes. Y es por eso que rápidamente puedes hacer o puedes observar que esta corriente tiene que ser necesariamente 2 menos I. De tal forma que si tú sumas estas dos corrientes, están sumando 2, que es igual a estos dos que ingresan. Si no es eso tan obvio de repente, porque no hay mucha práctica, ya con la práctica se consigue ver eso. Si no hay mucha práctica todavía, planteas como lo he hecho por acá. Y de esa forma determinas cómo es IX. Entonces, en este momento ya tengo la corriente que está pasando por aquí. Y eso es bueno, ¿no? La corriente es en función de esta incógnita, que justamente es lo que me piden. Ya, de la misma forma, si te das cuenta, podemos ver la corriente que pasa por acá. Vamos a llamarle esta corriente IY. ¿Por qué te estarás preguntando? Muy sencillo. Esta corriente que viene por acá, I, viene por todo este lado, pasando por esta resistencia, por esta FEM e ingresando a este nodo. O sea que por aquí está la corriente I. Y ahora podemos analizar este nodo B minúscula. Por aquí entonces indicamos, ¿no? Ahora analizamos el nodo B minúscula. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y de esa forma esta corriente de acá ya no será una nueva incógnita, sino que será una corriente que va a estar expresada en función de estas dos corrientes. Mira, para el nodo B está ingresando I. Está ingresando I. A ver, voy a cambiar de color. Ya, está ingresando I, nada más. Y está saliendo 8 y Y. Entonces sale 8 más y. De ahí podemos despejar y esto es igual a I menos 8. Por lo tanto, la corriente que está acá se conoce. Es I menos 8. Ya tengo la corriente que está acá en función de la incógnita principal que es I, ¿cierto? Ya, seguido de eso también podemos averiguar la corriente que pasa por acá en función de los datos. Porque fíjate,
esta corriente de 4 amperes es la misma corriente que pasa por esta resistencia e ingresa a este nodo. Ya, esa corriente está por aquí, 4 amperes. Entonces podemos suponer nosotros que por esta resistencia pasa una corriente que viene por este lado y le podemos llamar esa corriente de repente IZ. Ahora solamente nos basta con analizar este nodo y de esa forma esta corriente IZ pasaría a ser ya no una nueva incógnita, sino pasaría a estar en función de la corriente I. ¿Cómo así? Te estarás preguntando. Mira, analicemos el nodo A. Vamos a escribir por aquí entonces, ¿ya? El nodo A minúscula. Recuerda que hay un nodo A mayúscula, que es el nodo que está por aquí, ¿ya? Este es el nodo A minúscula. Aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, a ese nodo A minúscula estamos viendo que está ingresando por aquí 8 amperes. Ingresa 8. También vemos que por aquí está ingresando esta corriente, ¿cierto? Que es 2 menos I. O IX, ¿no? 2 menos I. O sea que este nodo está ingresando esta corriente, pero también ingresa 4 amperes. O sea que este nodo están ingresando 3 corrientes más 4, ¿de acuerdo? Esas son las 3 corrientes que están ingresando, 8, 2 menos I y 4. Y de este nodo sale IZ, y ya está, como te das cuenta, la corriente IZ ahora es conocido, ya no es una nueva, bueno, no conocido, sino que ahora está expresado en función de mi incógnita pedida en el problema que es la corriente I. Aquí sería 10, 14 menos I, 14 menos I. Listo. Con eso entonces, si revisas nuevamente el circuito, ya tienes todas las corrientes en todos los elementos en función de una sola incógnita. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Porque de esa forma no nos hemos llenado de muchas incógnitas. Estamos trabajando básicamente con una nada más, que es I. Ya, ahora, como ya todos tienen corriente y todas las corrientes están en función de la misma incógnita, solamente nos queda resolver una malla, ¿de acuerdo? Para justamente hallar dicha incógnita, en este caso la corriente I. La pregunta es, ¿no? ¿Qué malla vamos a resolver? A ver, vamos a ver qué malla me conviene. Supongamos que yo quiero resolver esta malla de acá. En esta malla hay un pequeño inconveniente, ¿cierto? Y X está en función de Y, eso es bueno. Y Z está en función de Y, eso también es bueno. El problema está en que esta fuente de acá es una fuente de corriente. Como es una fuente de corriente, tiene corriente y tiene tensión. Ya, y justamente ahí está el inconveniente. No sé cuál es su tensión. Como no sé cuál es su tensión, esa tensión sería una nueva incógnita y en este caso no me conviene, dado que al resolver la malla tendría 2 incógnitas. No es conveniente, ¿no? Porque justamente yo he querido expresar todo en función de I minúscula, todas las corrientes, para poder obtener I minúscula resolviendo una malla. No me conviene llenarme de más incógnitas. Entonces, esta malla no me conviene. A ver, veamos la malla que está acá. ¿Me conviene o no me conviene? No me conviene tampoco, ¿cierto? Esta malla no me conviene justamente porque acá hay una fuente de corriente y pasaría lo mismo que ha pasado con él. En esta fuente de corriente, como no conozco su tensión, sería una nueva incógnita. No me conviene. Tampoco me conviene esta malla por la misma razón. Esta diferencia de potencial no la conozco. Y obviamente esta malla tampoco, porque esto es una fuente de corriente, no conozco su tensión y por lo tanto sería una nueva incógnita. Entonces, ¿qué me conviene en este caso? En este caso me conviene tomar una supermalla. ¿Por qué? Porque si yo tomo una supermalla, podría tomar solamente el contorno en una trayectoria y de esa forma evitar analizar algunas fuentes de corriente. Y en este caso, la supermalla que me conviene resolver, creo que se ve bastante claro, es esta supermalla de acá. Porque fíjate que para esta supermalla, en todo el contorno, en toda la trayectoria del contorno, solamente aparecen resistencias donde nosotros ya sabemos que sus corrientes están en función de I. Y solamente aparecen fuentes de tensión, conocido su voltaje, tensión. Por lo tanto, me conviene tomar esta supermalla, la cual vamos a recorrer en el sentido horario. ¿De acuerdo? Ya, planteamos por aquí entonces, pero primero vamos a acomodar esto un poquito, ¿ya? Para hacer un poquito de espacio, esto lo paso por acá y esto lo paso por acá.
Ahí está. Ya, ahora sí, ya tenemos un poquito más de espacio. Esto por aquí para que no esté molestando. Ahora sí, supermalla, 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 supermalla. Vamos a resolver en esa supermalla. Recuerda, cuando resuelves mallas, ley de tensiones de Kirchhoff. A ver, en esta supermalla de acá. Pero antes de comenzar, recuerda colocar más y menos en cada elemento con la corriente ya conocida o indicada su sentido. Por ejemplo, la corriente IX está yendo de arriba hacia abajo, del más al menos. Esta corriente IZ de arriba hacia abajo, del más al menos, también de arriba hacia abajo, del más al menos. La corriente que pasa por esta resistencia es esta corriente I que va de izquierda a derecha, más menos, ¿cierto? Recuerda que esa corriente es la misma que pasa por este elemento, su corriente I. Ahora sí, comencemos entonces. Voy a comenzar por este elemento. De menos a más aumenta, ¿cierto? Aumenta su tensión, sumamos entonces. Sumamos su tensión, que por la ley de Ohm sabemos que es 1 por IZ. Ya, 1 por IZ, pero recuerda que IZ se conoce, 14 menos I. Colocamos aquí 14 menos I, ya está. Seguimos por este lado, recuerden el sentido de la flechita, de menos a más aumenta, sumamos más 4. Seguimos por aquí, de menos a más aumenta, sumamos, aplicamos ley de Ohm porque es una resistencia, esto de aquí es 1 multiplicado por la corriente IX, que es 2 menos I. Ya está. Seguimos por este lado, del más al menos disminuye, restamos entonces 1 por I, ¿cierto? Ley de Ohm en las resistencias. Seguimos por este lado, del más a menos disminuye, menos 10, ¿correcto? Porque es una fuente de tensión. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye, menos entonces 0,5, que es la resistencia, multiplicado por I menos 8. I menos 8, que es la corriente IY. Ya no hay nada que analizar porque recuerda que comenzamos aquí, recorremos toda la malla y terminamos en el mismo punto. Todas las sumas de tensiones igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora esto de aquí debemos ir operando. Primero operemos los numeritos nada más, ¿de acuerdo? A ver, por aquí vamos a operar los numeritos. Comenzamos por acá, 14. 14 más 4, más 4. Los numeritos nada más. Más 1 por 2, o sea, más 2, ya está. Menos 10, menos 10, menos 0,5 por menos 8. Podemos escribirlo así, menos 0,5 por menos 8, ¿de acuerdo? Básicamente es lo mismo, ¿no? Y eso es entonces 14. Ya, muy bien. Por aquí entonces la suma de los numeritos es 14. Vamos a ver qué pasa con I. Ahora vamos con I. Vamos a sumar el I. A ver, aquí es menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos I. Menos I de nuevo. Menos I. Ya está. Aquí es menos I. Menos 1 de nuevo. Ya está. Aquí es menos 0,5i, menos 0,5i, ya está. Y esto es menos 7 medios, menos 7 medios i. Y de ahí entonces ya tenemos el valor de esta corriente. Esto es igual a 0, perdón, se me estaba olvidando, ¿no? Solamente había operado, pero no había colocado que esto es igual a 0. Ya, esta cosita es igual a 0. Ya, esta cosita operando, este 2 pasa a multiplicar 28 entre 7, 4. 4 amperes, esto de acá. Y listo, con eso entonces ya hemos calculado la corriente I minúscula, que es lo que me pide el problema, ¿correcto? Ahora solamente nos falta determinar la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, que por cierto, esa diferencia de potencial, si te das cuenta, le pertenece a esta fuente de acá. Recuerda que potencial entre A y B significa que el punto A está el más y el punto B está el menos, así como he colocado por acá. AB. Eso de aquí, la diferencia de potencial de este elemento o su tensión, ¿no? Recuerda que diferencia de potencial o tensión es lo mismo, esta cosita de acá. Para hallar esto, simplemente debemos resolver una malla donde esté contenido este elemento. Podría ser la malla de acá o podría ser la malla de abajo. Obviamente elegimos la malla de abajo porque es más pequeñita. Por lo tanto, ahora vamos a resolver esta malla de acá. Le voy a llamar la malla 1. Vamos a recorrerla en el sentido horario, ¿de acuerdo? Con el objetivo de hallar esta tensión de acá. Vamos a indicar entonces por este lado que vamos a resolver ahora la malla 1. A ver, la mallita número 1. En la mallita 1 podemos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Ya, comencemos por este elemento otra vez en el sentido horario, ¿de acuerdo? Por aquí de menos a más aumenta, sumamos, será entonces IZ, bueno, reemplacemos, ¿no?
porque IZ ya lo conozco, ¿cierto? Reemplacemos nada más. A ver, ley de Ohm, ¿no? Porque esto de acá es una resistencia, su tensión corriente por resistencia. Sería 1 multiplicado por IZ, pero IZ es 14 menos I. Ya está. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye, menos tensión AB. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye, menos 0,5, que es la resistencia, multiplicado por la corriente, que es I menos 8. ¿De acuerdo? No hay nada más que analizar. Esto de aquí es igual a 0. Ahora vamos indicando. Este I que está por acá, recuerda que su valor es 4. Ya está. Esto de aquí es 4. A ver, operemos. Esta tensión AB pasa al otro lado, ¿cierto? Básicamente operamos esto nada más. Y sería el valor de la tensión AB. A ver, operemos por acá. Esto es básicamente 14 menos 4. Esto de aquí es 10. Será entonces 10 menos 0,5 por... Y aquí mucho cuidado, ¿ya? Porque es 4 menos 8. 4 menos 8. Ya, y eso es 12. Por lo tanto, la tensión AB es 12. ¿Cierto? Porque recuerda que esta tensión AB pasa a este lado. Operando esto sale 12. Tensión AB es igual a 12. Entonces la tensión AB es igual a 12 voltios. Y te cuento que acabamos de determinar el segundo valor necesario, ¿no? O requerido por el problema, la tensión AB. Listo, hemos hecho los dos primeros. Y nos falta lo último nada más, ver si esta fuente de corriente está entregando o consumiendo potencia. Ya. Básicamente para saber si entrega o consume potencia debemos ver cómo es su potencia, ¿no? Si tu potencia es positiva, consume potencia. Si tu potencia es negativa, entrega potencia. Ya, como no sé cuál es su mayor o menor potencial, voy a suponer. Voy a suponer que el mayor potencial está arriba y el menor potencial está abajo. Vamos a llamarle a esa tensión B1. Hallamos B1, multiplicamos por 4 y vemos qué pasa con la potencia, ¿de acuerdo? Para hallar B1 solamente nos basta con resolver esta malla de acá, porque en esta malla la corriente de este elemento la conozco y la corriente también de acá la conozco porque conozco IZ. IZ depende de I e I vale 4, ¿correcto? Por lo tanto, aquí conozco su tensión, solamente me basta con resolver esta malla para de esa forma determinar la tensión faltante. A esta malla le voy a llamar la malla número 2. Vamos a recorrerla igual en el sentido horario y planteamos por aquí entonces para la malla número 2. Mallita número 2, ¿de acuerdo? Ya, a ver, la mallita número 2, comencemos por él, ¿de acuerdo? Recorremos así la malla. Ya, comenzamos por él hacia arriba, de menos a más. De menos a más aumenta, así que va a ser V1. Ah, por cierto, estamos aplicando, recuerda, la ley de tensiones de Kirchhoff, porque estamos resolviendo una malla. V1. Vamos por este lado, de más a menos disminuye, ¿no? Menos 4, que es la corriente multiplicado por la resistencia, que es 0,5. Bacán. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye también la resistencia, que vale 1, multiplicado por la corriente IZ, que es 14 menos I. 14 menos I. Y esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Aquí debemos recordar que esta corriente se conoce. ¿Esta corriente cuánto vale? Vale 4. ¿Listo? Ya, de aquí operando. A ver, vamos a operar. Vamos a colocar esto acá, ¿ya? Ahí. Bueno, igual no es importante ahorita estos colores. Ya, ahí. Ahora aquí vamos a ir operando. A ver, operamos nomás directo, ¿cierto? Aquí da 2. Y aquí va a ser 10 menos 10. 2, 12 sale entonces. V1 es igual a 12 voltios. Ya tengo la tensión, ahora calculemos la potencia. ¿De acuerdo? Calculemos la potencia de este elemento. La potencia del elemento de 4 amperes, de la fuente. Recordemos que la potencia simplemente se calcula como tensión por corriente, pero mucho cuidado. Recuerda que si la corriente va del menos al más, el elemento es activo, ¿cierto? Y por lo tanto su potencia va con un signo menos adelante. Por aquí entonces, como va del menos al más, colocamos aquí el signo menos. Multiplicamos en este caso por la tensión, que es V1, y multiplicamos por su corriente. Ya está. Pero recuerda que la tensión la hemos hallado, ¿cierto? La tensión está acá, mira, vale 12. Y ya tenemos entonces su potencia. Operando eso, 12 por 4 es 48, con este signo menos. Menos 48 watts. Y como esta potencia salió negativa, significa entonces que este elemento entrega potencia. ¿Listo?
Entonces ya sabemos qué es lo que está haciendo esta fuente de corriente. Está entregando potencia. Justamente eso es lo que me pregunta, ¿no? Aparte de calcular la potencia. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado este problemita y también el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.